Bueno, llegamos al capítulo final, 16 capítulos. Nos llevó prácticamente todo el año estudiar Primera de Corintios. Una carta riquísima, verdaderamente. Yo disfruté cada capítulo, debo decirlo. Me sorprende la claridad del apóstol. Y este capítulo 16 ya, bueno, en realidad el cuerpo de la carta terminó. Ahora quedan algunas consideraciones finales. Pablo va a hablar de unas cuestiones referentes a la ofrenda que él está juntando para los santos de Jerusalén, sobre los planes que tiene de una visita a la ciudad de Corinto, y bueno, y los saludos. De eso se trata entonces el capítulo 16. Tiene un sabor muy particular, muy personal. Vemos algunas perlitas de la intimidad de Pablo, de la iglesia de ese tiempo. Vamos a leer los primeros versículos que tienen que ver con el asunto de la ofrenda y de los planes próximos, inmediatos que tenía Pablo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, está arreglando los últimos asuntos, Pablo. Ustedes saben que esta carta fue motivada por que le llegaron a Pablo noticias de los de Cloé, dice él, de que había divisiones, en la iglesia había problemas. Y por una carta que le envió a la iglesia en Corintios, donde le hacían muchas preguntas. A partir del capítulo 7, Pablo toca estas preguntas. Y cada vez que va a contestar las preguntas, dice una frase semejante a esta que tenemos aquí en el versículo 1. En cuanto, acá dice en cuanto a la ofrenda de los santos. En el capítulo 7 también empieza de esa manera, en cuanto, y habla del matrimonio, habla así también de los dones espirituales, de la carne ofrecida a los ídolos. Bueno, cada vez que Pablo dice esta pequeña frase, en cuanto es que está respondiendo a alguna pregunta de los corintios. Y ellos tenían noticias de que Pablo estaba estaba juntando una ofrenda para los santos de Jerusalén. La idea de Pablo era, bueno, que los cristianos gentiles participaran
con sus bienes materiales, de que ayudaran a la iglesia en Jerusalén, que en definitiva ella fue la que bendijo al resto con bienes espirituales. Dice Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Eso escribía Pablo a los romanos un par de años después que escribió esta carta. Habla de los santos de Macedonia y Acaya. Macedonia al norte en Grecia y Acaya al sur. En Acaya es donde está justamente la ciudad de Corintio. Entonces, vemos que la iglesia en Jerusalén está atravesando por serios problemas, por miseria, por hambruna. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que en los primeros años de la iglesia, no existía la pobreza, estaban todos ocupados los unos en los otros, compartían sus bienes, entonces ninguno era pobre. Así dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso realmente, al corazón convertido de los primeros creyentes, hacía que, compartieran todo. Pero después de la persecución, después de la muerte de Esteban, dice el libro de los Hechos que hubo una gran persecución en la iglesia. Dice Hechos 8:1, fíjate. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiere decir que, hubo un gran éxodo de creyentes. Los pocos que quedaron y los que volvieron con el tiempo, sufrieron la marginalidad, el despojo. Así que los cristianos que había en Jerusalén estaban pasando por momentos muy difíciles. Se cuenta después que vino una gran hambruna a toda la región. Y eso es lo que habla el profeta Ágabo. Fíjate en Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea que al hambre que había allá en la iglesia en Jerusalén se sumó después una gran hambruna, puede ser una sequía, no se sabe muy bien. El hecho que los hermanos en Jerusalén estaban pasando muy mal. Entonces, Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles, las iglesias que él había administrado, para bendecir a los hermanos de Jerusalén. Y con eso pensaba estrechar un poco los vínculos, porque la iglesia judía de Jerusalén con la iglesia gentil había relaciones ríspidas, había separación. Entonces con esto Pablo pensaba, calmar los ánimos de los hermanos judíos, y que podrían recibir la bendición de los hermanos gentiles. Cuando Pablo se reunió con Jacobo, Pedro y Juan, ¿se acuerdan que le dieron la diestra? Y le encomendaron que se ocupe de los hermanos pobres. Fíjense, Gálatas 2:9.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces Pablo se tomó con seriedad esa promesa, y en este tercer viaje misionero organizó una gran colecta para bendecir a los hermanos. Él entendía y nos enseña que la iglesia se debe hacer cargo de las necesidades materiales de los hermanos. Santiago 2:15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, nosotros, la iglesia, debemos ocuparnos de las necesidades materiales también de nuestros hermanos. A los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 6, versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, Pablo les da indicaciones de cómo deben hacer. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo les dice, esta es una ofrenda especial, tiene un propósito definido, y entonces les dice a los santos, a los hermanos, que cada domingo, cada primer día de la semana, el domingo era, ya desde los primeros tiempos de la iglesia, considerado el día del Señor, el día donde la iglesia se reunía para orar, para tener comunión. Entonces, ellos, conforme a lo que hayan recaudado en la semana, debían separar un poco y guardarlo. No decía que lo traigan a la iglesia, que lo guarden, lo tengan separado. ¿Para qué? Para que cuando llegara Pablo, no tenía que ahí recién organizar la colecta, sino ya estaba todo hecho. Él se podía dedicar a las cosas espirituales y la colecta ya estaba reunida. Entonces vemos cómo el apóstol le está diciendo, bueno, yo pronto voy a ir a visitarlo. Como les decía, esto es una ofrenda especial. De todas maneras, la iglesia tiene la obligación, ustedes saben, de sostenerse a sí mismo, ¿no? Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, Pablo se quería desentender, o sea, no quería tener que ver con el tema del dinero. Él organizaba la colecta, pero bueno, todo lo que tenía que ver con juntarla y administrarla, él la delegaba en personas que sean de la confianza de las iglesias. Entonces, también la iglesia de Corinto tenía que designar a alguien. Dice, cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Tenían que designar a una persona. No sabemos a quién designaron. En 2 Corintios 8:18 se habla de un hermano. Algunos dicen que es Lucas, otros que es Bernabé. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor y para demostrar vuestra buena
voluntad. Un donativo. Donativo es la traducción de Haris, que quiere decir don. Lo que estaban haciendo Pablo, o sea, las iglesias por medio de Pablo, es reunir un don de gracia, un don, un regalo de gracia hacia los hermanos de Jerusalén. O sea, lo que Pablo está enseñando es lo que le dijo el Señor Jesús. De gracia recibiste, da de gracia. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Él ni siquiera dice que va a ir a Jerusalén. Él tiene la idea de ir a Jerusalén después de haber pasado por Corintio. Pero era algo que las iglesias tenían que confirmarles. Si fuera necesario, iba a ir a llevar el donativo. Si no, bueno, él se mantenía al margen. Su función clave era, bueno, organizar esa colecta. ¿Quién la iba a dar y todo? Bueno, dependía de las iglesias. Para mantenerse limpio, para que no haya ninguna sospecha, para que ninguno dudara de sus motivaciones, Pablo dice, bueno, yo con el dinero me desentiendo. Y es una buena enseñanza, que no sea ni el pastor, ni los encargados de la enseñanza en las iglesias, los que dirigen, quienes se dediquen a manejar el dinero, porque siempre da lugar a susceptibilidades. Entonces, dice Pablo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Acá tengo el mapa. Pablo está en Éfeso, en Asia, la provincia de Asia, en Éfeso. Y la idea de él es pasar primero por Macedonia, es ir para el norte. Esto sería Macedonia. Filipos, Tesalónica, todas esas ciudades están en Macedonia. Y después recién bajar, ir al sur, hasta la ciudad de Corinto. Esa es la idea que tenía Pablo. Dice, porque iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Hacía mucho que no iba a Macedonia. Pablo no es que solamente predicaba el Evangelio y se iba, sino que él volvía aún en aquellos lugares donde no era bien recibido, donde corría peligro de muerte. Él volvía a esos lugares porque él tenía una relación personal con los hermanos de las iglesias. Él verdaderamente se preocupaba y quería tener ese tipo de relación. Entonces dice, por Macedonia es necesario que vaya. Tengo que pasar, dice. Hacía mucho tiempo que no había podido visitar las iglesias de Macedonia. Fíjate lo que escribe a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, o sea, a Tesalónica, ¿no? Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No había podido ir por mucho tiempo, entonces ahora, dice Pablo, yo voy a ir a ustedes, voy a ir a Corinto, pero primero voy a ir a Macedonia, porque tengo que ir a Macedonia. Él quería pasar por Macedonia y quedarse un tiempo allí, compartir con los hermanos y levantar la ofrenda que los macedonios habían juntado. En 2 de Corintios 2:8, Pablo, escribiendo a los corintios, habla sobre las iglesias de Macedonia. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos,
y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de Macedonia era maravillosa. Creo que era otra cita. 2:8, 2 Corintios 8:1. 8:1. Ah, dije 2:8. 1:8. Ah, perdón, 8:1. Son los años ya. Sí, la verdad, no me dejan pasar una. Entonces, bueno, la idea de Pablo, como les decía, era subir a Macedonia, permanecer un tiempo con ellos, recaudar la ofrenda que ellos habían juntado y descender, bajar a Corinto. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces, bueno, todo esto es la intención de Pablo. Este es el proyecto que él tiene. Pasar por la iglesia de Macedonia, después quedarse en Corintio y lo más posible, lo más seguro es que pase el invierno, dice. O sea, quedarse hasta la primavera, porque en invierno, los inviernos eran muy crudos, viajar por mar era casi imposible, muy peligroso. Entonces pasaba el invierno con los corintios, compartía con la iglesia, corregía los errores con tranquilidad. Dice, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una vez que esté con los corintios y haya arreglado todos sus asuntos con ellos, los corintios debían, bueno, subvencionar el próximo proyecto, el próximo viaje. ¿Vos te acordás que Pablo no había aceptado un peso de los corintios? Bueno, ahora, ¿por qué? Porque el tema era que podría ser de tropiezo para ellos. Y también evitó de esta manera que lo manipularan, para que ejercieran presión sobre su ministerio. Entonces Pablo, cuando estuvo ministrando en la ciudad de Corintios, no recibió un solo peso de los hermanos. Ahora, Pablo dice, bueno, ahora ya es necesario que crezcan un poquito. La iglesia tiene que sostener al ministro, a los ministros, a los misioneros. Ustedes tienen que ahora encaminarme, pagar el costo del viaje, bueno, allí a donde Dios me encamine, hacia donde Dios me envíe. Porque no quiero veros ahora de paso, y esto es muy importante lo que dice, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Este era el proyecto de Pablo. No quedarse, no ir un ratito nomás, sino quedarse un buen tiempo, por lo menos 3 meses, todo el invierno. Y era clara. No quiero ir ahora, rápidamente, de paso, sino que mi plan es quedarme con usted. Paso primero por Macedonia y me establezco con ustedes todo el invierno, si el Señor lo permite. Es muy importante tener en cuenta que el que en realidad dirige nuestros proyectos es el Señor. Él dice sí o no. Pero Pablo decía, no voy a ir tan rápido, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Tenía todavía trabajo que hacer en Éfeso. Se había abierto una puerta, dice, grande y eficaz. Cuando se habla de una puerta abierta, también lo vemos en Apocalipsis, se habla de que el Evangelio está corriendo, y hay muchas personas que están llegando a los pies del Señor. Pero también, dice, hay muchos adversarios, son muchos los adversarios. Y en Éfeso, verdaderamente, bueno, ya había hablado de que había prácticamente luchado contra fieras, lo había dicho en el capítulo anterior. Fíjate, en Hechos 19, dice,
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la casa de uno llamado Tirano. O sea, Pablo entonces enseñaba en la casa de este hombre Tirano, y también leemos que por ese tiempo se levantó Demetrio con los artesanos, con los plateros, porque, bueno, ellos hacían templecillos, dice, de plata de la diosa Diana, y realmente el negocio había decaído mucho porque era tanta la gente que se convertía que ya no compraban sus productos y armaron un gran revuelo. Hechos 19:24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de iras y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y se armó ese famoso tumulto. Entonces, como vemos, la puerta estaba abierta, Dios traía muchas personas, pero también había gran oposición, y esas son las dos caras de la misma moneda. Y si la iglesia prospera demasiado sin tener oposición, entonces hay que tener sospecha, porque tal vez no se esté predicando el evangelio tal como es. Cuando la iglesia prospera, debe necesariamente haber oposición. Bueno, Pablo había dicho que esos eran sus planes, pero también había aclarado si el Señor lo permite. El asunto es que no ocurrieron las cosas como Pablo las pensó. Vamos a ver un poquito más adelante que él había enviado a Timoteo a Corinto. Evidentemente, cuando Timoteo llegó a Corinto, encontró un panorama atroz. Cuando Pablo se enteró de esto, entonces cambió los planes, invirtió los planes. Pensaba que primero iba a ir a Corinto y después subiría a Macedonia. Cruzaría entonces el mar por barco de Éfeso directamente a Corinto y después subiría a Macedonia y después recién iría a Jerusalén. No, después volvería nuevamente a Corinto y después a Jerusalén. O sea, la idea de él era hacer una visita rápida a Corinto. Había dicho que él no quería hacer una visita rápida. Bueno, la idea ahora era hacer esa visita rápida para corregir a la iglesia, subir a Macedonia, quedarse un tiempo en Macedonia y después bajar a Corinto, quedarse un tiempo en Corinto e ir a Jerusalén. El hecho es que cuando fue a Corinto, fue tal la oposición que recibió que no subió a Macedonia, se volvió a Éfeso. Y allí escribió una carta, la que se conoce como la carta de la tristeza, una carta muy dura a los corintios que no la tenemos, no llegó a nosotros, y que Pablo después vemos en la segunda carta a los corintios, que en realidad sería la cuarta, dice que se lamentó después de haberla mandado. Pablo entonces, después de estar un tiempo en Éfeso, sí va a Macedonia, y allá en Macedonia recibe la noticia de que la iglesia, al leer esa carta
tan dura, se arrepintió, y es que allí en Macedonia escribe la segunda carta a los Corintios, la que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios. Y después baja a la iglesia de Corintios. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, en vez de, sus planes eran ir a Macedonia, quedarse un tiempo, bajar a Corintios, quedarse para pasar el invierno y de ahí irse a Jerusalén. No hizo eso. Como le llegaron malas noticias, fue directamente a Corintios en un viaje rápido y fue tan mal ese viaje que se volvió a Éfeso. Así que fíjate cómo es que Dios, él dijo, si Dios quiere, bueno, evidentemente no eran los planes de Dios los mismos que los de Pablo. ¿Preguntas? ¿Se entendió entonces? Entonces la primera carta sería la segunda. Y la segunda la cuarta. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué dice, pero me quedaré en eso hasta Pentecostés? Bueno, porque todavía le quedaba trabajo. Entonces la idea de él es quedarse hasta Pentecostés. ¿Pero Pentecostés que se siga festejando? Sí, o sea, los judíos siguen festejando Pentecostés, sí. Los cristianos también festejaban Pentecostés porque fue la venida del Espíritu Santo, una fiesta que sería para la primavera de ellos. Bien, en primavera iba ¿cómo es? A Macedonia, y cuando llegase el invierno iba a quedarse en... Bueno, como les decía, Pablo había mandado a Timoteo, por eso le dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, Timoteo era un muchacho joven, unos 20 años tenía en ese entonces. Ustedes saben que, bueno, no tenía buena salud, era tímido. Hay pasajes que nos dicen eso. 1 Timoteo 5:23, le dice Pablo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Muchacho enfermizo. En la primera carta a Timoteo, en versículo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Un muchacho tímido, enfermizo, de 20 años. Entonces el temor de Pablo es que, bueno, no les inspirara a estos corintios que eran bastante rebeldes, no les inspirara respeto. Por otro lado, muchos no respetaban ni siquiera al mismo Pablo, cuanto más a un enviado por él. Entonces Pablo le dice que lo reciban bien. Dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, que esté allí en paz. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo, dice, es alguien que hace la obra del Señor, como Pablo. Alguien que fue llamado por el Señor. El que no recibía a Timoteo no estaba recibiendo al Señor. Entonces Pablo le dice, recíbanlo como se merece, como un siervo de Dios. Y encamínenlo, recíbanlo, cubran sus necesidades básicas y encamínenlo, porque yo lo voy a estar esperando para que me dé el informe del estado de la ciudad. Cuando Timoteo le dio el informe, no le gustó para nada a Pablo, ¿no? Bueno, la cuestión que Pablo les dice que lo atiendan bien a Timoteo. Se preocupaba por su discípulo, por su colaborador. Y dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Acá, evidentemente, está respondiendo otra pregunta. Los corintios le habían preguntado sobre Apolos. Y Pablo dice, bueno, acerca de Apolo, les aclara, mucho le rogué que fuese a vosotros. Pablo no tenía ningún tipo de celos con Apolo.
Al contrario, lo consideraba un siervo de Dios, un colaborador, y tal vez, porque ustedes saben que Apolos era un gran orador, él venía de Alejandría, un hombre muy versado en el Antiguo Testamento. Cuando se encontró con Aquila y Priscila, ellos lo encaminaron bien en el Evangelio. Entonces, era un orador muy valorado en Corintio. De hecho, ustedes saben, en el capítulo 1 vemos que había un sector de la iglesia que lo seguía. Tal vez, y eso es especulación de los estudiosos, la iglesia no tenía pastor y quería que Apolos fuese el pastor. Por eso tal vez le pidieron a Pablo que interceda, que lo convenza, y dice, mucho le rogué que fuera a vosotros, dice, con los hermanos, con los que él había enviado, con Timoteo y los otros, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. O sea, no quiso ir, no tuvo voluntad. Probablemente Apolos, él sabía que la iglesia en Corinto estaba siendo atendida de todas maneras por Pablo, desde lejos, pero estaba siendo atendida, y no consideraba que era la voluntad de Dios ir en ese momento. Dice, irá cuando tenga oportunidad. Bien. Llegamos entonces a las exhortaciones finales y a los saludos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Dice Pablo, velad. Esto no tengo, mejor tengo el mate. Es fácil el mate. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora Pablo les habla, les da así pequeños mandamientos cortitos, como si fuera un general que está exhortando a la tropa. Al ejército del Señor. Entonces le dice, velad, manténganse alertas. ¿Lo sigo? Cuando se habla de velar, se hace hincapié en la venida del Señor. El Señor Jesús, en Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando se habla de velar, entonces, hay que estar despierto, siempre teniendo en claro que el Señor viene. Velar porque el enemigo está también acechando, queriendo hacer tropezar a los hermanos. Entonces ellos deberían permanecer despiertos, atentos, velad. Les dice, estad firmes en la fe, inamovibles en la fe, como un soldado que está firme en los intereses de su nación. Bueno, acá le está hablando a estos soldados que estén firmes en la palabra, firmes en la fe. En Efesios 6:11 el apóstol dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, firmes. Portaos varonilmente. Está exhortando a la tropa. Es un general exhortando a la tropa. Portaos varonilmente. Queda diciendo, sean valientes, pórtense como hombres. Esto no es para cobardes. Esto es para personas maduras, justamente por la inmadurez de la iglesia que estaban en el estado que estaban. Portaos varonilmente, les dice. Y les dice, esforzaos, sean fuertes. El Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Efesios 6:10
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya es la despedida, son las exhortaciones finales. Y Pablo les hace esta recomendación. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y les dice como resumen de toda la carta. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo, absolutamente todo debía tener ese propósito. El amor, dijo en el capítulo 12 al final, es el camino más excelente. Todo tenía que tener que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. La iglesia entonces ama, combate el pecado en amor. La iglesia entonces ama. Esa es la característica de la iglesia. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando dice todas vuestras cosas, son todas vuestras cosas. Hermanos, ya las recomendaciones últimas, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo menciona a esta familia que son, dice, los primeros, las primicias de Acaya, los primeros convertidos. Estéfanas es uno de los que llevó la carta esa con las preguntas, uno de los 3 que fueron. Y vemos en el capítulo 1 que Pablo mismo bautizó a la familia de Estéfanas. Ahora, evidentemente estos que eran los primeros frutos tomaron el liderazgo de la iglesia voluntariamente, sin que nadie los nombre, por amor, por pasión, por la obra, pero había gente que, bueno, como no habían sido nombrados, ordenados, no los respetaban como debían. Y Pablo dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Obreros que trabajaban desinteresadamente, voluntariamente, que ponían su tiempo, su esfuerzo en la obra, y la iglesia no los consideraba como debieran. Y Pablo dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a la familia de Estéfanas y a los que trabajan así, y a todos los que ayudan y trabajan, valorarlos. Cuando dice que os sujetéis, literalmente dice, les pido que se pongan a disposición de gente como esa. No solamente que se sujeten y obedezcan, sino que hagan todo lo que ellos, lo necesario para ayudarlos, porque son los que sacan adelante la iglesia. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Había gente celosa, envidiosa, que los veía como, bueno, ¿quiénes se creen que son? Son los obreros de la iglesia. Hay que valorarlos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, bueno, había tensiones en la iglesia, muchas. Y era una iglesia relativamente joven, que estaba creciendo. Bueno, las tensiones son muchas. Pero Pablo dice, bueno, todo tiene que ser en el contexto del amor. Y si hay amor, bueno, todas estas cosas van desapareciendo, todas estas rispideces deben ir desapareciendo. Me regocijo, hablando de Estéfanas, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Estos son los que trajeron la carta. Personas valiosas. A Estéfanas, bueno, lo conocemos de familia, Arcaico y Fortunato, posiblemente eran esclavos, pero eran líderes de la iglesia, a los que había que valorar.
Y Pablo dice, me gocé cuando ellos vinieron, me trajeron gozo al corazón, fue hermoso que ellos llegaran. Y dice, pues han suplido vuestra ausencia. Pablo, siendo una iglesia tan problemática, los amaba, los extrañaba, quería verlos. Y cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, dice, bueno, que esa ausencia de la iglesia, bueno, estas personas la suplieron en cierta manera. Y dice que confortaron mi espíritu, le trajeron renuevo a su espíritu. Y dice también a la iglesia, porque estos tres hermanos, cuando fueron a la iglesia de Corintios, le llevaron el amor de Pablo. Entonces dice, confortar mi espíritu y el vuestro. Y recomienda de nuevo, y ordena, reconoced pues a tales personas que son valiosas, reconozcan, no le hagan difícil la obra. Y ahora vienen los saludos finales. Va de mayor a menor. Habla, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de Asia. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Y las iglesias de Asia hay 7 que son muy conocidas. ¿Cuáles son? La del Apocalipsis. Esas son las iglesias de Asia. Entonces Pablo está diciendo todas las iglesias, porque las iglesias de Asia salieron de Éfeso. Pablo se estableció en Éfeso y venía mucha gente del resto de la provincia, se convertían, escuchaban a Pablo, se convertían y iban a sus ciudades y llevaban el evangelio. Entonces se establecieron muchísimas ciudades, iglesias en Asia. Y dice, bueno, las iglesias en Asia los saludan. Después menciona a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran conocidos por la iglesia en Corintio porque ellos habían vivido en Corintio. Ellos se dedicaban ¿a qué? ¿Se acuerdan? A armar tiendas. Y cuando Pablo llegó a la ciudad, bueno, se estableció con ellos lo acogieron en su casa y trabajaron con Pablo haciendo tiendas, pero también lo ayudaron en la obra. Y cuando Pablo se fue de Corintio a Éfeso, se fueron también con él y se establecieron en Éfeso. Allí en Éfeso pusieron su casa al servicio de los santos y allí establecieron una congregación. Y allí en Éfeso fue donde conocieron a Apolos y lo instruyeron. Aquila y Priscila, y acá vemos que Priscila parece que tenía todavía mejor don de enseñanza que su marido. Entonces, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Después dice, os saludan todos los hermanos. Es un saludo personal de todos los hermanos de todas las iglesias. No solamente las iglesias en general, sino cada uno de los hermanos le mandan saludos a los hermanos corintios. Habla de la universalidad de la iglesia. Y dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Como si ellos estuvieran ahí, que recibieran el ósculo santo, el beso santo. Que no dé lugar, dice beso santo para no dar lugar a malas interpretaciones. Un beso en el cachete, en los dos cachetes. Doble, ¿no? Sí, en los dos cachetes. Y después viene el saludo final de Pablo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ustedes saben que se usaba en ese tiempo dictar la carta. Había un secretario que la escribía. No sabemos el nombre de quién fue el secretario que usó para esta carta. En otra sí aparece el nombre. Pero Pablo dice, la salutación la escribo yo. El saludo donde dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano, era la señal de que esa carta era de Pablo. Él acostumbraba a hacer eso. Incluso a los tesalonicenses él escribe, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Parece que tenía letra muy particular, dice, así escribo. A los Gálatas le dice,
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y termina la carta con una maldición y con una bendición. ¿Qué te parece? La maldición dice, al que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vimos a lo largo de la carta que en la iglesia en Corintios había muchas personas que tenían intereses que no tenían que ver con el Señor Jesucristo, intereses propios. Esas personas iban a estar ahí cuando se leyera la carta. Y Pablo les dice, bueno, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Maldito. Ustedes saben que a los Gálatas le escribe en 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acá les dice a esos que están ahí en medio de la congregación y que no son del Señor, sean anatema. Los que traen malas enseñanzas, los que desvían hacia el pecado a los hermanos, anatema. Y dice, el Señor viene, Maranata, viene a juzgar, viene a separar lo verdadero de lo falso, el trigo de la cizaña. El Señor viene. La bendición es para los que sí aman al Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Qué mayor bendición que esa. Ese es el saludo característico de Pablo, la gracia sobre la iglesia, la gracia del Señor Jesucristo. Y finalmente les habla de su amor a la iglesia que es tan rebelde, tan problemática. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y así llegamos, entonces, al final de la carta, 1 Corintios. Amén.